Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. No sé en qué momento estarán viendo esta presentación. La idea de la misma es presentarles el tema de resistencia a malezas a herbicidas. Es un tema por ahí bastante complejo, tiene muchas aristas. Vamos a tratar de tocar en esta charla algunas de ellas y bueno, dejaremos seguramente, o esperamos dejar dudas como para que sigan después ustedes investigando en el tema. Adjunto esta carpeta también donde está en este mismo video, ustedes también tienen varios trabajos que les he dejado disponibles y también hay un montón de bibliografía disponible eh, en internet como para que puedan profundizar sobre el tema. La idea de hoy es tratar de presentarles algunos de estos tópicos que están planteados en esta primera transparencia. Vamos a tratar de definir el concepto de tolerancia y el concepto de resistencia, que a veces son utilizados como sinónimos, pero es bueno desde el punto de vista técnico conocer las diferencias y poder manejarlas, la terminología de forma adecuada. Además de eso, es importante que veamos cómo es el proceso de generación de resistencia en las poblaciones, estudiar algunos de los factores que influencian este proceso. También vamos a tratar de ver el tema mecanismos, es decir, por qué las plantas sobreviven a la aplicación de herbicidas. Y después, cuando ya hemos planteado los mecanismos más importantes, vamos a ver qué tipo de resistencia es la que más nos desafía desde el punto de vista técnico y que va a ser la más problemática seguramente a futuro, como para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ir planteando algunos de los factores que favorecen la evolución de resistencia dentro del tiempo disponible en esta presentación y vamos a tratar de cerrar con algunas ideas generales para manejar o prevenir la resistencia. En primera instancia, y planteando esta idea que les decía recién, vamos a tratar de definir el concepto de tolerancia y el concepto de resistencia. Hablamos de tolerancia cuando estamos hablando de la capacidad intrínseca de una especie para sobrevivir y reproducirse luego del tratamiento con un herbicida. Fíjense que acá habla de capacidad intrínseca para sobrevivir y reproducirse, pero habla de capacidad intrínseca, es decir, son plantas que tienen una capacidad innata, si se quiere, especies que tienen una capacidad innata para sobrevivir a determinados herbicidas. Fíjense esas imágenes que ustedes pueden ver ahí, donde tenemos una comelina a la izquierda, una cocucha, una gonfrena. Son malezas que son habitualmente tolerantes al herbicida glifosato, es decir, no son controladas por este herbicida en ninguna situación. Por eso se dice que este tipo de comportamiento, o sea, la tolerancia, es replicable a diferentes lotes, eso es extrapolable, dado que nosotros cada vez que nos movamos de lote en lote y veamos estas malezas, por ejemplo, las que tenemos ahí en las imágenes, vamos a saber que son malezas que no podemos controlar con glifosato. Entonces, aquí no existió un proceso de selección sobre la población de malezas. La maleza que es tolerante es una característica innata. De por sí ella es tolerante al herbicida, en este caso que estamos planteando en este ejemplo, por ejemplo, al glifosato. En tanto, cuando hablamos de resistencia, fíjense y veamos la definición, dice que es la capacidad heredable de una población para sobrevivir y reproducirse luego de la exposición repetida a una dosis de herbicida que es normalmente letal para el tipo silvestre. Fíjense que aquí estamos hablando de repetición, estamos hablando de una exposición repetida a un herbicida y que antes con ese herbicida lo podíamos controlar a la dosis normal de uso y sin embargo ahora no lo podemos controlar, es decir, los individuos que se comportan como resistentes no son controlados a la dosis que sí lo son aquellos normales o que nos denominamos de tipo silvestre. Aquí ha habido un proceso de selección sobre una población. La población originalmente era susceptible a determinado herbicida y producto del accionar de la selección producida por el uso repetido de determinado producto, esta población ahora ha evolucionado en un sentido de la resistencia. Fíjense la diferencia del concepto de tolerancia y resistencia. Aquí este manejo no es replicable en los diferentes lotes, dado que pueden existir poblaciones para una misma especie que sean resistentes a un determinado herbicida en alguna situación y ser susceptibles en otro. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, alguna población de sorgo de Alepo que sea resistente al herbicida Aloxifop en alguna situación y vamos a encontrar otras tantas que son susceptibles al herbicida Aloxifop. Entonces aquí no podemos manejarlas a las diferentes poblaciones de la misma manera, dado que el comportamiento de resistencia puede variar lote a lote. Además, en la segunda parte de la definición que están viendo ustedes ahí, dice que esta resistencia puede ocurrir naturalmente o ser inducida por técnicas como la ingeniería genética, la mutagénesis o, por ejemplo, el cultivo de tejidos. Y esto es para incorporar dentro de la definición de resistencia a los cultivos que utilizamos que son resistentes a herbicidas, como es el caso, podríamos mencionar, de la soja resistente a glifosato, la soja resistente a 2,4-D, los maíces resistentes al oxifop, los maíces resistentes a midazolinona y demás. Estos cultivos originalmente no eran resistentes a estos herbicidas y han sido mejorados, han sido modificados para poseer esta característica. Entonces, esto también enmarca dentro de la definición que estamos viendo de resistencia.
Un poco para entrar en tema y ver un poco la característica o de alguna manera ver la magnitud del problema. Este gráfico está sacado de la página de la Web Science, que es muy interesante. Es un gráfico que nos está mostrando, si se quiere, los productos que tienen más problemas de resistencia a nivel mundial. Fíjense cuál es el grupo más importante con resistencia, que es el grupo de los inhibidores de la ALS, ¿sí? Es el grupo que tiene más problemas de resistencia a nivel mundial. Le sigue el grupo de los inhibidores del fotosistema 2, tipo atracina, por ejemplo. Le sigue el glifosato al día de hoy. Después están los inhibidores de la acetilcoenzimada carboxilasa, los graminicidas, que son todos, como ustedes verán, productos de mucha utilización. Y luego tenemos dentro también del top 5 a los mímicos de auxinas, o sea, las auxinas sintéticas. Podemos nombrar un representante, por ejemplo, el 2,4 de Dicamba, etc. Fíjense que dentro del top 5 están los productos más problemáticos y son también de los productos que más utilización tienen a nivel mundial. Veamos algunos comportamientos diferenciales entre estos productos. Observen, veamos primero el ejemplo de los inhibidores del ALS. Fíjense que estos productos fueron liberados a mediados de los 80. El clorsulfurón fue el primer inhibidor del ALS que salió al mercado. Y vean que ustedes que aproximadamente en muy poco tiempo, en 5 años, ya había casos de resistencia y la curva se dispara casi inmediatamente, muy poco tiempo después del advenimiento de estos herbicidas. Ya vamos a ver algunas características particulares que tienen estos herbicidas y la enzima, particularmente la ALS y la interacción con los herbicidas de este tipo, que genera o ha generado este tipo de comportamiento. Por otro lado, a modo de ejemplo, como para ver que los diferentes herbicidas se comportan, si se quiere, en la generación de resistencia de un modo diferente, veamos el glifosato. El glifosato empieza a utilizarse a mediados de los 70, pero en sus inicios, como ustedes sabrán, el glifosato era un herbicida utilizado en barbechos, es un herbicida no selectivo en principio, que controlaba gran cantidad de malezas gramíneas y de hoja ancha. En modo general, no existía utilización sobre cultivos salvo en el periodo de barbecho. Ahora, durante estos primeros 20 años de uso del producto, no se generaron prácticamente citas de resistencia. De hecho, durante este periodo hubo algunos investigadores de renombre que postularon que el glifosato era un producto que no iba a generar resistencia. Y bueno, hay un trabajo que así lo detallan, donde plantean diferentes características tanto del herbicida como del uso que se realizaba en ese momento, y ellos postulaban que no iba a existir resistencia al glifosato. Ahora, fíjense qué ocurre cuando aproximadamente en el 96, 97 son liberados los primeros cultivos RR, el maíz, la soja RR en aquel momento, y cómo a partir del cambio de uso, básicamente el cambio en el patrón de uso del herbicida, se empieza a disparar la curva de casos de resistencia a nivel mundial. Fíjense lo importante que es no solamente los herbicidas, sino el patrón de uso que tiene el producto y cómo un herbicida que se había mantenido, si se quiere, tranquilo durante casi 20 años, de pronto en muy poco tiempo empiezan a levantar los casos de resistencia y hoy es el tercer grupo de herbicidas con más casos de resistencia a nivel mundial. Si vemos un poco el panorama a nivel de Argentina, este es un gráfico sacado de la página de la REM, que es un proyecto que depende de APRESID, en donde se monitorean la resistencia a nivel país utilizando metodología de encuestas a referentes locales. Pero acá más de eso, lo que interesa es ver que esta es la perspectiva de la problemática que tienen los colegas en diferentes zonas y cómo ha ido evolucionando el problema a lo largo de los años. Estamos acá en 10 años, el primer mapa presentado es 2013, 2015, 2017, y fíjense hoy en 2023, 10 años después, cómo la zona productiva más importante va pintándose cada vez más oscura. Nos representa un poco la cantidad de biotipos y de denuncias de resistencia que se van dando en las diferentes zonas del país. En este gráfico también del mismo proyecto de la REM podemos ver la situación actual denunciada de resistencia a nivel país, en donde existen más de 60 biotipos denunciados, principalmente al herbicida glifosato, con 31 casos. También tenemos inhibidores de ACCasa, 9 denuncias a nivel país. También tenemos 16 casos de denuncia de inhibidores de ALS, 6 hormonales, bueno, y la reciente denuncia de resistencia a fomesafen en Amaranthus, que es la única para este tipo de productos. Es más o menos el panorama que tenemos a nivel país al día de hoy. Yendo más al tema de resistencia, y para que vayamos viendo qué elementos debemos tener en cuenta, es importante primero descartar elementos que no sean resistencia, es decir, cómo podemos diferenciar casos de resistencia verdadera de casos que no lo son. Lo primero que tenemos que hacer es poder saber si escapes que hemos tenido en el campo se deben a cosas que no sean resistencia, por ejemplo, dosis inadecuadas. Esto está referido, básicamente, está puesto ahí no porque tengamos en cuenta de que no podemos o no sabemos qué dosis utilizar. Lo que sí es importante es tener en cuenta que el tamaño de las malezas a veces puede no ser el adecuado para la utilización de un determinado producto
Y el escape de esas malezas en esas situaciones puede deberse justamente a esto y no a un caso de resistencia. Podemos tener problemas de fallas de aplicación, problemas con la pulverizadora, picos tapados, los conocidos zorros que pueden quedar con algún error en las pasadas, y eso tiene que ser tenido en cuenta a la hora de descartar diferentes casos que podrían ser sospechosos de resistencia. Hay herbicidas que necesitan el uso de coadyuvantes o surfactantes especiales, se utilizaron de forma correcta, el orden de mezclado fue el correcto para evitar, por ejemplo, el corte de productos y la subdosificación. Si todo esto, si todo esto está comprobado que no ocurrió, pensemos también si las condiciones fueron favorables en cuanto a la aplicación, en cuanto a humedad y temperatura, por ejemplo, que pueden afectar los controles. El momento inadecuado está vinculado también, como dijimos al principio, en cuanto al tamaño de la maleza, que puede variar en las diferentes situaciones y si los escapes han sido sobre malezas de tamaño más grande, podemos sospechar en este sentido y no en el caso de resistencia. También en aquellos herbicidas que no tienen un control residual, es importante el momento de la observación de éxito o fracaso del control realizado, que puede haber un nacimiento posterior que no nos confunda en este sentido. Los lotes que tienen problemas de resistencia, a pesar de esto que yo les digo, ustedes lo van a identificar. Vamos a ver escapes dependiendo del momento en el cual estemos parados en la evolución, o sea, en qué momento de la curva de crecimiento de la población resistente estemos parados. La foto del fondo por ahí es una situación de escape generalizado de sorgo de Alepo, luego de una aplicación de glifosato que ya está en una etapa bastante avanzada. Luego de una aplicación se salvaron todas esas plantas de sorgo de Alepo, demostrando de alguna manera el comportamiento de la maleza. Aquí tenemos escapes más parciales en rodeos, en ruelos, luego de una aplicación. Podemos encontrarnos con situaciones en donde el resto de las malezas estén controladas, en tanto que existe alguna que debería estar controlada, no lo está, en alguna posición que podamos identificar, por supuesto, que no coincida con algún problema de aplicación. Un elemento que es bastante determinante, que es un indicador interesante, sobre todo en los inicios del proceso, es poder encontrar la situación en donde vemos malezas controladas y sin controlar. Por ejemplo, esta imagen fue tomada en el año 2016 en un lote muy cerca, acá del campo de Atanor, donde estamos hoy reunidos, y, y podemos ver cómo eran malezas controladas, en este caso es yuyo colorado, perfectamente controlado por glifosato, en tanto que había otras plantas que estaban perfectamente sanas. Con eso nos permite descartar problemas de aplicación porque estamos viendo malezas vivas al lado de malezas muertas, como es el caso de esta imagen de un ryegrass resistente a glifosato a la izquierda, coexistiendo con un ryegrass normalmente susceptible a la derecha, en Victoria hace algunos años también. Bueno, todas estas son imágenes que nos están mostrando este comportamiento del cual les hablo. En un inicio, una población generalmente suele estar mezclada, ¿sí? Es decir, habrá plantas controladas y plantas sin controlar. Y en la medida que el proceso va evolucionando, obviamente, en la medida que nosotros sigamos utilizando el mismo activo en el control de la maleza, en ese lote en particular, iremos haciendo esa selección de la cual hablamos y que va provocando el incremento en la frecuencia de las poblaciones resistentes. Ahora bien, yendo un poco al análisis de por qué crece la resistencia o por qué se produce este fenómeno, podemos ver a la resistencia como un fenómeno claro de lo que denominamos evolución adaptativa, en donde las poblaciones están evolucionando en un ambiente de extrema selección, como es el generado por la aplicación de un herbicida, y que va en un sentido claro, que es hacia la elección o selección de aquellos genotipos que en un principio están en muy baja frecuencia y que tienen la posibilidad de sobrevivir a la aplicación de un herbicida en particular. Para que cualquier fenómeno evolutivo ocurra, podemos resumirlo en esta expresión que está planteada aquí al medio de esta transparencia, podemos decir que para que un fenómeno evolutivo ocurra necesitamos de dos elementos. En primera instancia es fundamental la existencia de variabilidad genética, es decir, tienen que existir las variantes genéticas en esa población que le permitan a esa población ser sujeto de selección, es decir, la selección opera sobre la variabilidad genética existente. Estas plantas originalmente muy extrañas, muy raras, con muy baja frecuencia, aunque nosotros no las veamos, suelen estar, y cuando nosotros operamos en un proceso selectivo tan intenso como es la aplicación de herbicidas, poco a poco van evolucionando. Además de esto y de la variabilidad genética de la cual les hablamos, es importante tener en cuenta la presión de selección, porque fundamentalmente como técnicos somos los principales responsables de ejercer esta presión de selección sobre las poblaciones y los que movemos de alguna manera con nuestro accionar ese proceso evolutivo del cual hablamos. Ahora veamos gráficamente cómo se da este proceso del cual venimos hablando. Si nosotros tenemos una población donde hay algunos individuos que en general son muy raros al principio, con frecuencias muy bajas, imaginemos, ¿no?, frecuencias que pueden estar alrededor de 10 a la menos 7, 10 a la menos 6 individuos en una población con esta característica que les otorga la resistencia, y nosotros aplicamos sobre esa población un herbicida en particular,
esta planta que está seleccionada en negro, que es la que tiene la posibilidad de resistir y sobrevivir, va a dejar más descendencia que sus compañeras, que seguramente van a ser controladas en gran medida, de acuerdo a la eficacia que tenga el herbicida que vayamos utilizando. Y así esta sobreviviente irá dejando descendencia en mayor medida que sus compañeras. Irá aumentando la frecuencia de los genes de resistencia en la población poco a poco. Y a medida que vaya pasando el tiempo, va a ir preponderando este tipo de plantas con la característica de resistencia en la población. Y así hasta que en algún momento nos damos cuenta de que el problema está presente. De acuerdo a la bibliografía, el proceso de resistencia ocurre, ¿no? Pero cuando nos damos cuenta, o cuando una persona, un observador, se da cuenta de la presencia de individuos resistentes y se percata del problema. De acuerdo a la bibliografía, se habla de un 1 a un 2% de la población con resistencia, que sería como un valor umbral a partir del cual el ojo humano empieza a detectar el problema. Ahora bien, es probable que, como vamos a ver dentro de un momento, el problema haya aparecido o se haya generado o haya evolucionado durante mucho tiempo antes de que nosotros nos demos cuenta. Veamos gráficamente de lo que estoy hablando. Esta gráfica representa una gráfica de evolución general, digamos, del problema de resistencia. En el eje de las Y están colocadas la proporción de individuos resistentes y en el eje de las X están colocados los años de evolución del problema. Supongamos que estemos partiendo con esto es un modelo matemático, por supuesto, pero supongamos que nuestras condiciones iniciales son tener una frecuencia inicial de resistentes de 1 por 10 a la menos 7 y una eficacia de tratamiento del 85%. Hay algunas otras suposiciones que no vamos a entrar en este momento. Pero veamos cómo en estos primeros años, del 1 al 6 o al 7 casi, prácticamente nosotros somos capaces de controlar el 100%, si se quiere, o más del 95-98% de la población, como que no estamos observando el problema. Y a partir del año 7 más o menos hay un proceso en el cual se dispara de forma exponencial la curva de crecimiento de malezas resistentes, de individuos resistentes en la población, hasta que en muy pocos años, más o menos 4 o 5 años, esto llega a un valor umbral máximo. Esta gráfica, como les digo, en general puede variar de acuerdo al herbicida, a la maleza. En lugar de ser 6 años, 7, pueden ser 8, 9 o menos, dependiendo de la frecuencia inicial y demás elementos. Pero me interesa que veamos este gráfico en particular. Ahora, si esto lo llevamos al campo, probablemente durante estos primeros 6 o 7 años nosotros no nos demos cuenta del problema y supongamos que no existen problemas de resistencia en nuestros lotes y tal vez si no hemos tomado conciencia al respecto no estemos haciendo ninguna metodología o forma de manejo para mitigar el problema de resistencia, dado que no lo estamos observando y de alguna manera no somos conscientes del mismo. A partir del año 6 o 7 se dispara el problema y acá es donde tomamos conciencia y empezamos a intervenir en el sistema, tratando de manejar el problema porque ya lo estamos viendo, es evidente, las malezas se nos escapan y es como una fase de manejo de resistencia que estamos viendo en esta parte resaltada aquí en amarillo. Hasta que el problema se vuelve casi incontrolable hacia el final del proceso. Ahora, me gustaría que viéramos esta misma gráfica de otra manera. Fíjense qué ocurre si a esta gráfica, en lugar de poner esta escala en el eje de las Y, colocamos la misma escala, los mismos valores, pero con una escala logarítmica. Como para ver qué ocurre en esas primeras etapas, en esos primeros años. Fíjense que es la misma escala, son los mismos datos, simplemente que la escala del eje X está colocada en forma logarítmica. Y fíjense que aquí cómo se ve la curva de otra manera y nos hace pensarla de otra forma. Si marcamos de vuelta esta zona entre el año 7 y el 10 más o menos, o el año 7 y el 11, como vimos en la gráfica anterior, observamos que en esta primera parte de la curva, donde nosotros suponíamos que no estaba pasando nada en el campo, fíjense que en esa etapa la resistencia está evolucionando en un por 10, casi de todas las generaciones. Casi por 10 viene aumentando en todas las generaciones, aunque nosotros no estemos teniendo conciencia del problema. ¿Sí? O sea, el problema está generándose de una manera muy rápida, pero nosotros no lo estamos viendo. Cuando llegamos aproximadamente a este punto, que es el punto del 1 al 2%, ese que hablábamos hoy, 1-2%, en el cual nosotros nos empezamos a dar cuenta del problema, estamos casi al final del proceso. Fíjense que allá, aquí, en este punto, que es el 1%, nos queda muy poquito tiempo para que alcancemos valores máximos, porque en esta etapa estamos en una etapa de crecimiento exponencial de la población. Esto nos marca la importancia de poder trabajar. Esta es la fase en la cual nos vamos a dar cuenta, pero ya si se quiere podemos decir que el problema ya está instalado y es tarde para tomar medidas como para no tener el problema. El problema lo debemos solucionar en esta etapa, que es donde nosotros no estamos observándolo a modo visual. Tenemos que en esos momentos ser conscientes, en los lotes, que no tengamos problemas de resistencia, de realizar todos los elementos de manejo que nos permitan disminuir el problema, ralentizarlo, retrasarlo, hacer todos los elementos de manejo de rotación, como vamos a ver más adelante, cambio de situaciones para las malezas, de forma tal de que esta selección no sea continua en este sentido. Porque cuando lleguemos al 1% y nos demos cuenta del problema, de acuerdo a lo que nos marca este modelo, ya el problema ya estará instalado en forma definitiva en nuestros lotes.
Así que bueno, resumiendo un poco lo que hemos venido viendo de resistencia, como para que nos quede una definición concreta, la resistencia se manifiesta entonces cuando por el uso continuo, fíjense que está resaltado en rojo, uso continuo, misma práctica, repetida en el tiempo, de un mismo herbicida, o bien de herbicidas distintos, pero que tienen un mismo mecanismo de acción, ¿sí? O vía de metabolización o inactivación, se seleccionan genotipos resistentes dentro de una población de una especie, ¿sí? Estamos usando en forma reiterada un mismo herbicida o herbicidas que afectan al mismo sitio de acción. Por ejemplo, si usamos aloxifop y clethodim, estamos seleccionando sobre el mismo sitio de acción, que es la enzima CCasa. Si usamos metsulfurón, usamos diclosulam, usamos clorimurón, por ejemplo, son todos herbicidas que afectan la enzima LS, o sea, no estamos rotando productos en ese caso. Y dice también herbicidas que se metabolicen de la misma forma. Esto es más complicado, como vamos a ver dentro de unos momentos, pero lo ideal sería también rotar herbicidas que tengan distintas vías de metabolización. Y ese proceso, entonces, como dice ahí, selecciona genotipos resistentes dentro de una población, los cuales van aumentando en frecuencia hasta que el problema se resulta evidente en los lotes. Ahora bien, veamos un poco por qué, digamos, sobrevive la maleza. De alguna manera, veamos qué mecanismos pueden existir. Pensemos un poco en cómo funciona un herbicida como para plantear a partir de esto los diferentes mecanismos propuestos. En primera instancia, el herbicida, que está representado acá con este símbolo con forma de hongo, debe caer sobre la hoja, por ejemplo, por nuestra aplicación. La aplicación tiene que estar bien hecha, de acuerdo a las buenas prácticas, respetando los volúmenes y las coberturas necesarias para cada herbicida y considerando, como vimos hoy, todos los cuidados en cuanto a la preparación del caldo y utilización de surfactantes y demás. Una vez que hemos garantizado que el herbicida se deposita sobre la hoja, este tiene su primer barrera, que es la penetración. Debe atravesar la cutícula, la pared celular y la membrana celular de la célula de la hoja para poder ingresar, si se quiere, al interior del cuerpo vegetal. Ya tiene la primera etapa, que es la penetración. Una vez que ha ingresado al sistema de conducción de la planta, ya sea vía xilema o vía floema, dependiendo cuál sea el tipo de herbicida y la particularidad de cada uno, este herbicida debe moverse a través del sistema de conducción hasta llegar, digamos, a su sitio de acción. ¿Sí? Moverse implica, a su vez, traslocarse a lo largo de la planta. Una vez que llega al sitio, a las células donde se encuentra su sitio de acción, debe atravesar o ingresar a esa célula, debe moverse en el interior de la célula y, por ejemplo, en el caso de un herbicida planteando un glifosato, por ejemplo, que actúa o el sitio de acción se encuentra en el interior del cloroplasto, el herbicida debería poder ingresar a través de la membrana del cloroplasto, para luego acumularse en forma tóxica alrededor de la proteína target. En general, los herbicidas son homólogos estructurales de algunos compuestos o sustratos sobre los cuales las enzimas trabajan, por lo cual tienen afinidad por los mismos y se unen. El tema es que cuando el herbicida se une a las proteínas target, inactiva, por supuesto, el accionar de la proteína target, que está cumpliendo un rol específico en el metabolismo celular, y esa interrupción de ese proceso metabólico o fisiológico desencadena los problemas que conducen a la muerte. En algunos casos, algunos herbicidas desencadenan además un estrés oxidativo muy importante, generando distintos niveles de especies reactivas de oxígeno, como son el oxígeno singlete, el radical oxidrilo, que son altamente dañinos con las membranas celulares, lo cual contribuye a la muerte celular en forma más rápida. Un ejemplo de este tipo de herbicidas, muy conocido por todos, por ejemplo, es el paraquat. Ahora bien, estas 5 etapas nosotros las podemos relacionar con los distintos mecanismos propuestos de resistencia. Si yo estoy observando esta gráfica, podría pensar que un primer mecanismo de resistencia propuesto podría ser alguna barrera a nivel de la penetración, es decir, si la planta ha desarrollado alguna cutícula más gruesa, alguna diferenciación en los tricomas que dificulta de alguna manera la penetración, podría ser considerado un primer mecanismo hipotético de resistencia. Si ha logrado ingresar, pero hay alguna barrera fisiológica en la translocación hay algún tipo de secuestro a nivel de vacuola, o sea, disminuciones en la movilidad del herbicida en el interior del tejido de la planta, esto podría limitar la acumulación del herbicida en el sitio de acción y limitar el control. Entonces, este podría ser un segundo de mecanismo de resistencia en el cual podríamos estar pensando. Otro mecanismo en el cual podríamos pensar es que la planta tuviera algún tipo de sistema metabólico capaz de detoxificar a los herbicidas. De hecho, las plantas disponen de mecanismos que han sido desarrollados a lo largo de la evolución de las mismas y que están vinculados al mecanismo de diferentes xenobióticos. Entonces, ¿qué pasaría si alguno de estos mecanismos de metabolismo pudiera tener como sustrato algún herbicida y lo pudiera detoxificar de un modo aumentado, si se quiere? Esto podría disminuir la concentración del herbicida en concentración tóxica alrededor de la target y eso provocaría, si se quiere, resistencia. Si nos vamos directamente a la proteína target,
la existencia de una mutación en el gen que codifica para la proteína target que sea capaz de modificar la interacción con el herbicida, pero al mismo tiempo no modificar o modificar en menor medida la funcionalidad biológica de la proteína, es decir, esta proteína target que está aquí en amarillo, ya no tiene la habilidad de unirse con el herbicida, pero sí posee la habilidad de seguir trabajando en su función metabólica, haría que esta planta de pronto se tornara resistente. Y finalmente, también a nivel del target podemos estar pensando en qué pasaría si la proteína esta target de la cual estamos hablando no tiene una modificación, pero sí de pronto tiene una gran cantidad, es decir, una superproducción de proteína target. En este caso, no habría un cambio estructural en la proteína, es decir, el herbicida podría seguir interactuando con la proteína target, pero hay tanta cantidad de este target que, aunque a las dosis normales de uso, existiría finalmente una cantidad de enzima remanente que permite que la planta continúe con su función fisiológica y entonces no se produciría el efecto herbicida. Y finalmente, un último mecanismo propuesto de resistencia estaría vinculado a la capacidad de la planta de protegerse de esas especies reactivas de oxígeno de las cuales les hablábamos. Las plantas normalmente poseen sistemas que detoxifican estos radicales libres, estos radicales activos del oxígeno, debido a que en los sistemas metabólicos de la planta está la fotosíntesis, está la fotorrespiración y la misma respiración aeróbica que normalmente generan especies reactivas de oxígeno. Entonces las plantas poseen mecanismos normales de detoxificación. Podría darse que alguno de estos mecanismos se encuentre sobreexpresado en alguna especie o en algún biotipo en particular, y este mecanismo de sobreexpresión de la protección al estrés de oxígeno sería también un probable mecanismo de resistencia a tener en cuenta. Entonces, en resumen, los mecanismos que vimos en el gráfico anterior los podemos reducir en dos grandes grupos. Aquellos que involucran al sitio específico de acción, al target donde el herbicida actúa, que denominamos resistencia de sitio específico o resistencia de tipo target, en el cual estos involucran, como vimos, cambios en los genes que codifican a las enzimas target, que producen una variación en la estructura del target, por el cual el herbicida pierde la afinidad o disminuye la afinidad de forma tal que el efecto herbicida se ve dificultado. En ese caso, la proteína sigue funcionando, es decir, desde el punto de vista fisiológico, pero, como les decía, la interacción con el herbicida se ve limitado. O bien, dentro de este grupo de mecanismos target, también incluimos a los que vimos como aumento en el nivel de expresión, aumento en el nivel de copias, que producen una gran cantidad de enzima target, y como dijimos, aunque algunas de estas moléculas enzimáticas sean inhibidas por el herbicida, porque no ha habido un cambio en esa interacción, todavía existe una cantidad de enzima remanente que le permite a la planta continuar con su proceso metabólico. Y dentro del otro gran grupo de mecanismos de resistencia están aquellos que denominamos resistencia de sitio no específico o no target, que son un gran grupo de mecanismos de resistencia que involucran todo lo que vimos en cuanto a aquellos mecanismos que limitan la cantidad de activo disponible en el sitio de acción, es decir, disminuciones en el nivel de la absorción del producto, disminuciones a nivel del movimiento, de la translocación del herbicida a lo largo de la planta, toda la parte del metabolismo que estuvimos hablando en cuanto a la degradación del herbicida para limitar el contenido a nivel del sitio de acción, y también lo que estuvimos viendo en cuanto a la capacidad que tienen las plantas de protegerse de las especies reactivas de oxígeno. Ahora bien, esta variabilidad genética que vimos que debe existir para que el proceso evolutivo ocurra, ¿de dónde viene? Veamos este trabajo, fíjense, del año 2013, es un trabajo muy interesante. Fíjense, estos investigadores estuvieron trabajando con material de herbario que fue recolectado desde el año 1800 hasta 1975. En todo ese periodo de tiempo de 275 años hay material herborizado. Estos investigadores hicieron el análisis de aproximadamente 685 introducciones en ese herbario y encontraron en una planta que había sido recolectada en el año 1888 una mutación en la posición, dice ahí, 1781, de la enzima CCasa. Esa mutación se conoce hoy en día que otorga resistencia a los herbicidas del grupo de los inhibidores de la CCasa, es decir, a los graminicidas. Fíjense entonces que en el año 1888 en esas poblaciones existían en muy baja frecuencia mutaciones que dan resistencia a graminicidas, es decir, muchísimos años antes de la invención de la agricultura moderna y muchos años antes, por supuesto, de la aparición de los herbicidas en general y de los graminicidas en particular, existían mutaciones en el background genético de esta maleza que le dan resistencia a graminicidas.
Las mutaciones son procesos aleatorios, ¿sí? Son preadaptativas, es decir, ocurren en las poblaciones antes de que ocurran los procesos selectivos. Las mutaciones ocurren porque existen errores, por ejemplo, en el proceso de replicación del ADN. La ADN polimerasa es una enzima muy confiable, pero eventualmente puede cometer errores y cada tanto esos errores pueden permanecer en las poblaciones, es decir, pueden permanecer y quedar en el background genético de esas poblaciones, hasta que en algún momento aparece un factor selectivo que hace que estas mutaciones aumenten poco a poco su frecuencia. Ahora bien, estas mutaciones permanecen en las poblaciones. ¿Por qué permanecen? O bien porque no tienen impacto desde el punto de vista del fitness de las plantas que las llevan, es decir, me refiero qué tan costosas o pesadas son esas mutaciones, porque las mutaciones pueden ser muy útiles cuando está el herbicida actuando, pero pueden tal vez ser costosas desde el punto de vista biológico cuando el herbicida no está actuando, ¿sí? Entonces, tal vez estas mutaciones han permanecido porque sus costos biológicos no son altos y por eso están y se siguen dando. Además, la ADN polimerasa comete errores con cierta frecuencia, así que son mutaciones de tipo recurrente. O sea, cada tanto hay mutaciones, no son fenómenos únicos que ocurren una sola vez. Por consiguiente, a lo largo del tiempo se pueden haber seguido dando mutaciones en las poblaciones y de hecho todo el tiempo se pueden estar dando las mutaciones, hasta que en algún momento estas pueden ser útiles a nivel evolutivo, como lo fueron muchos años después cuando aparecieron los inhibidores de la CCasa para Alopecurum bisuroides, que es el caso que estamos viendo. Además de las mutaciones, existe otro elemento muy importante que se está manejando hoy en día, que es el impacto de la epigenética en la resistencia. La epigenética representa una segunda capa de información que tiene todo el material hereditario. Todos sabemos que la información genética está codificada en la secuencia de bases del ADN. Ahora bien, la secuencia de bases del ADN en esta gráfica que está acá podría estar inmersa en esta línea, si se quiere, en esta línea gruesa de color bordó, que sería, si se quiere, la secuencia de bases del ADN. El ADN sería este. Ahora fíjense que acá hay unas estructuras que son las que forman el nucleosoma, que son las histonas. Y estas histonas pueden tener diferentes modificaciones químicas. A su vez puede haber distintos patrones de metilación en el ADN que no afectan la secuencia, pero sí afectan, al igual que las modificaciones químicas en las histonas, afectan el nivel de expresión de esos genes. Es decir, pueden existir genes que estén sobreexpresados o bien que estén silenciados. Diferentes niveles de expresión que no tienen que ver con la secuencia específica del ADN, sino que tienen que ver con todas estas modificaciones químicas que estamos viendo en este grafiquito a modo de ejemplo. De forma tal que se ha visto que la epigenética también puede tener impacto en la resistencia, dado que modificaciones en los patrones de expresión pueden hacer que determinados genes, por ejemplo genes vinculados al metabolismo de herbicidas, estén sobreexpresados y eso ayude a que algunas plantas tengan la capacidad de sobrevivir, aunque no existen modificaciones a nivel genético, pero sí epigenético, como les estoy mencionando. En estas son solamente algunos trabajos que han salido en los últimos años, del año pasado, 2020, 2021, 2022, de diferentes trabajos que están marcando el impacto que tiene el efecto de epigenética sobre la resistencia genética en malezas. Es un tema muy interesante que se está estudiando mucho en estos últimos tiempos. Ahora bien, siendo a las mutaciones de sitio, y un poco para hacer referencia a qué tipo de impacto tienen las mutaciones, veamos una tabla solamente a modo de referencia para que pensemos si estas mutaciones tienen todas el mismo efecto. Y no tienen todas el mismo efecto. Como vemos en este gráfico que está aquí, para la enzima ALS, a nivel de la bibliografía, están citadas todas estas mutaciones que están acá. 8 sitios, 8 posiciones en diferentes malezas y en diferentes trabajos han sido citadas con variaciones con respecto al tipo silvestre de la enzima ALS. Ahora, en diferentes especies. No todas las mutaciones tienen el mismo impacto en cuanto a el comportamiento con los distintos herbicidas del grupo de las ALS. Veamos algún ejemplo. Por aquellas mutaciones ocurridas en la posición 574, muchas veces tienen impacto o vuelven resistente a las malezas a diferentes grupos de los inhibidores de la ALS, hacia resistencia a sulfonilureas, sulfonilureas y midasolinonas, ¿sí? Ahora, hay otras posiciones, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la primera parte de acá de la tabla, por ejemplo, la posición 122, solamente da resistencia a imidazolinonas. Es decir, no solamente para ver el gráfico, pero sí pensar en que las diferentes mutaciones tienen diferentes impactos, ¿sí? No todas otorgan resistencia a todos los herbicidas del mismo grupo. Ahora bien, como uno no tiene referencia de qué tipo de mutación puede estar presente en la población sobre la que uno trabaja, recuerden que las mutaciones son aleatorias, es decir, no podemos saber específicamente qué es lo que estamos teniendo. La recomendación general sigue siendo la rotación de activos que modifiquen o que afecten diferentes sitios de acción. No estaría buena una rotación, como estamos pensando acá, de herbicidas
inhibidores de ALS dentro del mismo grupo, es decir, usar una imidazolinona y rotarla con una sulfonilurea o con una tresolopirimidina, porque estaríamos seleccionando sobre el mismo gen. Nosotros no sabemos qué tipo de mutación tenemos presente y no sería adecuado. Ahora bien, recuerdan al principio que les mencionábamos que los inhibidores de la ALS eran uno de los grupos más problemáticos. Una de las razones por las cuales esto ocurre es, en primera instancia, la capacidad que tiene la enzima ALS, como están viendo aquí, de tolerar diferentes mutaciones, una gran cantidad de mutaciones diferentes, en 8 posiciones y con diferentes aminoácidos que le dan resistencia, pero a su vez sin variar la actividad catalítica de la enzima. Es decir, el proceso fisiológico que está controlado por esta enzima sigue funcionando en esas enzimas mutantes. Y esto da a la capacidad de las poblaciones, que en general además tienen tasas de mutaciones más altas para la enzima, hace que en las poblaciones en general existe un background genético de mutaciones para esta enzima muy alto, o más alto al menos que lo que ocurre con los otros herbicidas. Y además esto sumado al patrón de uso que tienen los inhibidores de LS, con residualidad y demás, generalmente es una de las causas principales por las cuales la selección de resistencia de estos herbicidas ha sido más rápida que para otros grupos químicos. En cuanto a la resistencia del sitio no específico, es decir, la resistencia de tipo no target, la podemos resumir en este gráfico. En primera instancia habíamos visto que un mecanismo no target podría ser la reducción en la absorción del herbicida. No hay muchas citas, no es un mecanismo demasiado importante, en general suele ocurrir en vinculación con la translocación disminuida o alterada de los productos, pero es una de las causas de resistencia parcial o colabora en la resistencia, por ejemplo, al glifosato en algunos biotipos de sorgo de Alepo, como ejemplo. Luego podríamos pensar en la alteración en los patrones de translocación de los productos que disminuyan la concentración del herbicida en la zona donde se encuentran las proteínas target. Un ejemplo acá podría ser también en glifosato y sorgo de Alepo. Ustedes han visto que muchas veces cuando hacen una aplicación de glifosato en biotipos resistentes a glifosato en sorgo de Alepo, observamos que hay como un quemado de la hoja, pero no hay un control bueno de las plantas y tampoco hay buena translocación hacia los rizomas y hay rápidos rebrotes. Y eso se da porque los herbicidas quedan retenidos a nivel de la hoja y se mueven poco, y esa es una de las causas principales de resistencia en sorgo de Alepo y glifosato. Ahora sí me interesa que detallemos un poco más el metabolismo y ya vamos a ver la importancia que esto tiene. El metabolismo de los herbicidas, si uno lo quisiera reducir a grandes rasgos en 3 fases, podríamos presentarlo de esa forma. La primera fase del metabolismo de herbicidas es gobernada por un grupo de enzimas que denominamos citocromo P450. Estas son enzimas membrana dependientes que están generalmente ubicadas en el retículo endoplasmático de las células y que tienen la capacidad de hidroxilar, ¿sí? Oxigenar la molécula, es decir, trabajan incorporando oxígeno a la molécula herbicida. Son moléculas que no son específicas, obviamente, de los herbicidas. A lo largo del tiempo y de la evolución han desarrollado habilidad de detoxificar muchos xenobióticos diferentes en las células vegetales. Pero cuando aparecieron los herbicidas, muchos herbicidas se tornaron, si se quiere, sustrato de estas enzimas, y las enzimas son capaces de realizar esta modificación química. A medida que avanzamos de izquierda a derecha en este gráfico que estamos viendo, ocurre un proceso en el cual el herbicida va perdiendo la toxicidad o la toxicidad va siendo modificada hacia su desaparición de izquierda a derecha. Los herbicidas se vuelven más hidrofílicos, en general quedan más inmóviles, pero al mismo tiempo van perdiendo, lo más importante, van perdiendo la toxicidad. En general, esta primera fase sigue una segunda fase en la cual la molécula esta que está aquí, que ya ha sido modificada en parte por la citocromo P450, es tomada por un segundo grupo de enzimas que la conjugan con diferentes compuestos celulares como el glutatión, la glucosa, diferentes aminoácidos, mediante la acción de diferentes enzimas como la glutatión S-transferasa, glucosiltransferasa o diferentes aminoaciltransferasas que incorporan estos radicales a la molécula herbicida en proceso. Y estas modificaciones disminuyen aún más, si no bien permiten la detoxificación completa del herbicida en cuanto a la pérdida de la fitotoxicidad. En una tercera fase, estas moléculas conjugadas son muchas veces secuestradas a nivel de la vacuola o exportadas a nivel de la pared celular. Para que esto ocurra también son necesarios transportadores específicos. Estos ABC son algunos de los transportadores específicos que actúan en este sentido, transportando activamente estas moléculas hacia el interior de la vacuola, produciendo su secuestro y su pérdida completa en cuanto a la actividad herbicida. Ahora bien, en lo que estamos viendo aquí estamos observando diferentes grupos, diferentes enzimas encargadas del metabolismo, es decir,
citocromos P450, que son una familia química muy compleja, con una gran cantidad de representantes. Podemos encontrar en diferentes especies 200, 300, hasta 900 genes diferentes para P450 en la bibliografía. Diferentes enzimas glutationes transferasas o glicosiltransferasas, diferentes aminoaciltransferasas que pueden ser responsables de la conjugación de los herbicidas en diferentes especies, y diferentes también genes que codifican para transportadores, por ejemplo, las familias de transportadores ABC. Todo esto agrega una gran diversidad a los mecanismos de metabolismo de los herbicidas en las plantas. Yendo un poco a algunas definiciones que también podemos ir planteando en esta etapa, veamos la definición de resistencia cruzada y de resistencia múltiple. Definimos resistencia cruzada a aquella por la que un individuo es resistente a dos o más herbicidas, pero debido a un solo mecanismo de resistencia. El concepto de resistencia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy en día las definiciones de resistencia cruzada y de resistencia múltiple están basadas fundamentalmente en los mecanismos de resistencia. Entonces, la resistencia cruzada es aquella por la que un individuo es resistente a dos o más herbicidas, pero debido a un solo mecanismo de resistencia. Y aquí podemos plantear dos tipos de resistencia cruzada. Una es la que hemos venido hablando, resistencia cruzada por sitio de acción, en el cual, por ejemplo, una mutación puntual en un gen provoca el cambio de comportamiento de varios herbicidas, pero dentro del mismo sitio de acción. Si vemos este ejemplo, aquí tenemos una mutación puntual en el gen de la CCase en la posición 2041, que torna resistente al oleum rígido, naclodinafop, aloxifop y pinoxadem. Y otra mutación puntual en la posición 2078 que le da resistencia al oleum multiflorum, en este caso a diclofop, cetoxidin, cletodin y pinoxadem, es decir, de los tres grupos FOP, DIN y DEN. Fíjense, como vimos hoy, no todas las mutaciones de sitio específico son capaces de dar resistencia a todos los grupos químicos que afectan al mismo sitio de acción. Pero sí existe un importante patrón de resistencia cruzada entre ellos, por lo cual se plantea, como ya venimos diciendo, la rotación de sitio de acción, la rotación de mecanismos para evitar este tipo de resistencia cruzada que denominamos por sitio de acción. Ahora tenemos un segundo mecanismo de resistencia cruzada que es un poco más complicada y desafiante. Esta resistencia cruzada, que es un poco más complicada, es la que denominamos resistencia cruzada al gen al sitio de acción o resistencia cruzada metabólica. En este caso, existe también un mecanismo que confiere resistencia a más de un herbicida. Pero bien, este mecanismo es un mecanismo metabólico que es capaz de degradar diferentes cosas, diferentes productos. Y eso es el problema que tiene este tipo de resistencia cruzada metabólica. Ven esta tabla que está sacada de un trabajo del 2021 de Hunt, en el cual se observa un individuo resistente del oleum rigidum con un gen P450 en particular, que es capaz de detoxificar al diclofop-metil, que es un inhibidor de la CCasa, al clorsulfurón, que es un inhibidor de LS, tralcoxidin, que es también un inhibidor de la CCasa, pero de los grupos de los DIM, diferente al diclofop. También al mesotrione, que es un HPPD, dos inhibidores del fotosistema 2, como la atracina y clorotolurón, pero también a un inhibidor de la síntesis de microtúbulos, como la trifluoralina, es decir, productos que están muy diferentes, muy lejos, si se quiere, en cuanto a su sitio de acción, y sin embargo son detoxificados. Fíjense los índices de resistencia, es decir, qué cambio tiene en cuanto al cociente entre el resistente y el susceptible, qué importante pueden ser para algunos grupos, y fíjense cómo esta resistencia metabólica le está dando resistencia cruzada, gen al sitio de acción metabólica, a herbicidas de diferentes grupos químicos. En esta imagen se puede ver lo que acabamos de mostrarles en la tabla, pero un poco para que vean cómo pueden tolerar, cómo pueden resistir la aplicación de estos herbicidas, estos individuos con esta característica, este gen en particular, citocromo P450. Ahora bien, lo que les vengo mencionando indica que para manejar la resistencia cruzada de sitio específico, un planteo que podemos hacer es la rotación de sitios de acción. Ahora bien, esto se complica cuando la resistencia es metabólica, dado que no existe un patrón claro de trabajo de estas enzimas que son encargadas de la degradación metabólica de los herbicidas. Se están haciendo denodados esfuerzos a nivel de la comunidad científica dedicada a las malezas y a la resistencia para tratar de predecir patrones de resistencia metabólica, para ver si existe alguna manera de predecir lo que hasta ahora es impredecible. De hecho, la resistencia metabólica es peligrosa incluso hasta productos que no existen aún, ¿sí? Hasta grupos químicos que no existen aún o herbicidas que aún no estén en el mercado, dado que estas enzimas son capaces de degradar cosas muy diferentes, son bastante poco específicas en cuanto a los sustratos sobre los que trabajan. Veamos aquí, tenemos varios genes que se han investigado en diferentes malezas. Aquí en celeste tenemos diferentes genes vinculados, diferentes genes P450, ¿sí?
aquí en esta parte de estos que están aquí arriba, aquí tenemos diferentes genes vinculados a las glutationes transferasas y glucosiltransferasas, algunos transportadores, ¿sí? Todos vinculados a diferentes fases, 1, 2 y 3 de metabolismo, como vimos hace un momento. Y veamos también la diversidad y la capacidad que tienen estas enzimas de degradar diferentes cosas. Este es justamente el peligro de la resistencia cruzada metabólica. Fíjense, esta enzima, como ejemplo en particular, este gen en particular codifica por una enzima que es capaz de degradar inhibidores del LS, inhibidores del fotosistema 2, inhibidores de la PDS como el diflufenican, inhibidores de la DXS como el clomazone o el biclosone, inhibidores de la PPO y también inhibidores del HPPD, es decir, tiene un amplio rango de herbicidas que pueden ser degradados en aquellos individuos que tengan expresado este gen. Esto nos marca un poco la peligrosidad que tiene en el manejo la resistencia cruzada metabólica. Aquí tenemos otro ejemplo tomado de Han, también 2021, un resumen de diferentes trabajos que hay a lo largo de la comunidad científica que están tratando de dilucidar si esto fuera posible, el patrón, si existe algún patrón que nos permita predecir cómo se comportarán estos genes en cuanto a los diferentes herbicidas, como para diagramar estrategias de manejo sustentable de los herbicidas. En cuanto al concepto de resistencia múltiple, se habla de resistencia múltiple cuando existen individuos que poseen más de un mecanismo de resistencia a varios herbicidas. Es decir, acá hay apilamiento o estaqueo en una misma población y en un mismo individuo de diferentes mecanismos de resistencia a diferentes herbicidas. Ahí tenemos en el ejemplo un Lolium que es capaz de resistir al glifosato porque tiene translocación limitada, fíjese, un mecanismo no target, y a su vez también es capaz de degradar al diclofopia clorsulfurón por un mecanismo de metabolismo, citocromo P450. Es decir, hay acumulación de dos mecanismos de acción para darle resistencia a diferentes herbicidas. Podríamos pensar en cualquier combinación de mecanismos de lo que hemos visto, tanto target como no target, que den resistencia a diferentes herbicidas en lo que sería la definición de mecanismos de resistencia múltiple. Ahora bien, la posibilidad de usar herbicidas de un modo selectivo, que nosotros todos los días hacemos en el manejo diario de nuestros cultivos, se basa en los mismos mecanismos que estamos viendo. Es decir, la mayoría de los herbicidas son selectivos a los cultivos en los cuales los utilizamos por los mismos mecanismos que estamos diciendo que las malezas tienen. Es decir, por ejemplo, los herbicidas tipo auxínico pueden ser utilizados de forma selectiva en las gramíneas porque tienen un fuerte sistema P450 y glicosiltransferasa que son capaces de degradar rápidamente a las hormonas sintéticas, evitando la aparición durante determinados periodos del efecto fitotóxico. O bien el maíz degrada a la tracina de una forma muy eficiente a través de un fuerte sistema de glutationes transferasa. Y así podemos ver diferentes ejemplos, como la degradación de los diferentes HPPD por citocromo P450 en maíz, por ejemplo. Como una aclaración en particular, podemos ver algunos de estos herbicidas que son inhibidores de la ACCasa, como el clodinafop, el diclofop, el pinoxadem, que se pueden utilizar en trigo, no porque la ACCasa de trigo tenga alguna diferencia estructural en cuanto a la interacción con la ACCasa con respecto a las gramíneas, sino porque el trigo tiene un sistema citocromo P450 que funciona más eficientemente que la maleza gramínea involucrada, que le permite al trigo soportar la aplicación de estos herbicidas inhibidores de la ACCasa. Además, ustedes han visto que estos productos, por el clodinafop y el pinoxadem, por ejemplo, tienen en su formulación lo que se denomina un safener o protector, que este es un TAC coformulado con el herbicida. Y la función de este safener o protector es justamente aumentar la actividad de estos sistemas de degradación metabólica en el trigo, aumentando, si se quiere, la selectividad de estos productos con el trigo. Ahora bien, veamos qué factores condicionan la evolución de la resistencia. Vemos acá que la complejidad es importante porque hay factores que dependen de la maleza, otros factores que dependerán de las características genéticas de la resistencia que estamos pensando que puede estar ocurriendo en esa población. Hay factores que dependen del herbicida y otros aspectos vinculados al manejo agronómico de los cultivos o de los lotes que estamos principalmente en este cuadrito nosotros como técnicos operando aquí. Ahora bien, de los otros elementos, por una cuestión de tiempo de esta presentación no vamos a poder definirlos a todos, pero algunas cosas podemos mencionar. En cuanto a la maleza, si las plantas son alógamas, en general tienen mayor propensión a desarrollar resistencia, dado que la posibilidad de cruzarse posibilita que se acumulen en la descendencia factores de resistencia y en general se ha visto que las poblaciones con este tipo de reproducción manifiestan mayores problemas o niveles de resistencia que las autógamas. Algo que me interesa resaltar es el tema de la densidad poblacional. De todo esto que dice acá, la densidad poblacional es fundamental, dado que cualquier fenómeno de mutación, como mencionamos hace unos minutos atrás, está vinculado a cuestiones de probabilidad y entonces, en la medida que tengamos poblaciones altas, densidad de malezas altas,
con alta cantidad de individuos es probable que encontrar algo en muy baja frecuencia sea más probable. Encontrar algo que tenga una frecuencia de 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 es mucho más probable una especie con alta cantidad de semillas que una especie que tenga menor producción de semillas. También es importante tener en cuenta aquí, en cuanto al periodo de emergencia, la longitud, la longevidad en el banco de semillas, todo eso son factores que de alguna manera afectan la generación de resistencia en las malezas. En cuanto a los factores genéticos, la frecuencia de los alelos es importante, como vimos, por ejemplo, para el caso de los inhibidores de ALS, la frecuencia de los alelos de resistencia es más alta probablemente que para otros herbicidas. Hay factores vinculados al tipo de resistencia en cuanto a si es una resistencia controlada por muchos genes o bien controlada por un gen de efecto fuerte. En general, las resistencias de tipo target, como vimos, suelen ser controladas por genes de efecto fuerte, y las resistencias más tipo no target generalmente, aunque no siempre, tienen interacción de varios genes, por lo cual requieren más tiempo de evolución. ¿Sí? De esto de los factores genéticos, por ahí me interesa resaltar o retomar el tema de lo que vimos hoy como costo en el fitness o costo biológico de salida de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Una determinada enzima, si se quiere, funciona en una determinada ruta metabólica, y la enzima silvestre o normal funciona adecuadamente en la ruta metabólica implicada. Esto parece una obviedad, pero bueno, la evolución ha permitido o ha de alguna manera propiciado que determinado gen que codifica para determinada enzima en particular sea el más frecuente en las poblaciones silvestres normales. Ahora bien, cuando aparece la aplicación de un herbicida, de pronto esa enzima es afectada y los individuos silvestres son afectados por el herbicida, por eso podemos utilizar los herbicidas. En esa misma población puede llegar a existir un individuo, como hemos visto, que tiene la capacidad de sobrevivir porque tienen versiones mutantes o mutadas de la enzima normal. Estas versiones mutadas pueden ser igualmente productivas o igualmente eficientes, si me permiten el término, en la funcionalidad o en el proceso fisiológico en el cual están involucradas, o pueden tener penalidades. ¿A qué me refiero? Cuando se aplica el herbicida, obviamente aquellos individuos que poseen la versión mutada de la enzima, que tiene baja interacción con el herbicida, son los que permiten a esa planta sobrevivir. Ahora, en ausencia de herbicida, puede darse que tal vez esa enzima mutante no sea igualmente eficiente que la enzima silvestre, porque no tiene la misma afinidad por el sustrato, porque no tiene la misma eficiencia en la producción del proceso fisiológico involucrado. En ese caso, cuando eso ocurre, se dice que el gen de resistencia tiene un costo en el fitness, porque en ausencia del herbicida, ese gen de resistencia, en lugar de otorgarle una ventaja a la planta, al contrario, le otorga un costo o una penalidad. Obviamente, en presencia del herbicida esto se revierte, pero aquí el costo en el fitness se ve cuando no estamos aplicando el herbicida. Si un determinado gen de resistencia tiene costo en el fitness, puede producirse un fenómeno de reversión en el tiempo, en el cual, si se suspende la aplicación de un determinado herbicida, podría darse, mejor dicho, la disminución de la frecuencia de estos alelos de resistencia en la población. Algunas características de los herbicidas que vamos a tomar dentro de un momento y que me interesa resaltar son la dosis y la residualidad, y particularmente los efectos agronómicos los vamos a ver al final cuando veamos las formas que tenemos para manejar la resistencia. En cuanto a la dosis, por ahí es importante tener en cuenta que en cualquier población de malezas existe variaciones en la tolerancia que tienen un herbicida. Es decir, aunque la maleza sea susceptible desde el punto de vista práctico del herbicida, si uno planteara un rango de dosis que fuera desde dosis muy bajas, subiéndolas hasta llegar a la dosis de uso, uno vería que la población de malezas tiene un comportamiento diferente al herbicida. Es decir, habría individuos que tienen muy baja tolerancia, habría una tolerancia media y habría individuos que tienen una tolerancia más alta. Estamos hablando porque estamos dentro del rango de tolerancia natural de la especie. Ahora bien, cuando una empresa prueba las diferentes dosis de uso, generalmente prueba un rango de dosis, hasta determinar la dosis adecuada de uso, que es aquella que coincide generalmente con buena selectividad en el caso de que sea un herbicida selectivo, además de considerar un buen control sobre la maleza involucrada y, si se quiere, un adecuado control sobre lo cual está trabajando, ¿no? Pero la dosis de uso está por afuera de este rango. Fíjense que la dosis de uso la hemos graficado por aquí, es decir, por afuera del rango de tolerancia natural de la especie. Ahora bien, si por alguna razón se empieza a trabajar dentro del rango de subdosis, como estamos viendo aquí, el producto involucrado en esta situación está trabajando dentro del rango de tolerancia natural. Supongamos que por alguna razón de pronto estemos trabajando a la altura de aquí, es decir, por alguna situación la dosis que se está utilizando está dentro del rango de tolerancia natural. Esto implicaría que los individuos que están por este lado de la curva, en la punta de la curva de la distribución normal, estén trabajando en el rango de subdosis,
y de alguna manera estos individuos están posibilitados a sobrevivir, porque aunque no tienen un comportamiento de resistencia, estos individuos, porque la dosis de uso estaba por acá, estos individuos tienen pequeños factores que le dan tolerancia. Algunos, por ejemplo, podrían tener la capacidad de degradar parcialmente el herbicida, que no les da para ser resistentes, no les da todavía para sobrevivir a dosis normales de uso, pero en esta situación de subdosis el problema se está dando y estos individuos estarían de alguna manera sobreviviendo. Entonces, veamos qué pasa en una situación de campo. Si yo tengo una población de malezas que tiene cierta variabilidad natural al herbicida, si bien a la dosis de uso todos los individuos de esta población son controlados, vemos en la altura de estas barritas que las diferentes plantas poseen una diferente sensibilidad, si me permiten, al herbicida utilizado. Ahora bien, si por alguna razón se entra en un rango de subdosis, como vimos hace un momento, existen algunos individuos que quedan con una capacidad de sobrevivencia, es decir, algunos individuos serán efectivamente controlados, como vimos, aquellos que estaban a la izquierda de la curva normal, porque están por debajo de su tolerancia, de la tolerancia que tienen y la dosis que se utilizó, pero hay algunos individuos que son capaces de sobrevivir a esa subdosis. Tal vez por diferentes mecanismos, a lo mejor algunos de estos tienen una pequeña capacidad de translocación limitada, algunos pueden tener algún sistema metabólico que les da una pequeña capacidad de degradar el herbicida y que en esta subdosis le permite la sobrevivencia. Puede haber otros que tengan alguna absorción diferencial, otros que tengan otros mecanismos metabólicos. El problema se da es que si estos individuos sobreviven y sobre todo en aquellas especies que son alógamas, existe la posibilidad de que exista un cruzamiento natural entre estos individuos sobrevivientes y que se vayan poco a poco acumulando genes de resistencia, es decir, que se vaya poco a poco disminuyendo la sensibilidad media de la población, o lo que es lo mismo que decir que poco a poco vaya evolucionando un problema de resistencia en esa población. Además, otro de los problemas que presentan las subdosis está vinculado a la epigenética. Se ha visto que las subdosis de herbicidas causan un intenso estrés en las plantas y está visto también, y hay muchos trabajos que lo han demostrado, que este estrés es capaz de provocar diferencias en los patrones de expresión de los genes. Es decir, el estrés provoca en las plantas el disparo de diferentes genes que están vinculados al estrés, justamente. Muchos de ellos están vinculados, por ejemplo, al estrés hídrico y estrés térmico. Pero los herbicidas generan un estrés muy importante en las plantas. Y en aquellas plantas que, por alguna situación de subdosis, no han muerto y han sobrevivido, el estrés generado en ellas es gigantesco, es un estrés muy importante. Y ese estrés genera cambios en los patrones de expresión de los genes porque provoca variaciones en esas modificaciones químicas que vimos a nivel del ADN y a nivel de las histonas. Modificaciones químicas que no implican un cambio en la secuencia, pero que sí implican, por ejemplo, modificaciones en los patrones de metilación de promotores, modificaciones en los patrones de metilación de las citocinas, modificaciones en las ubiquitinizaciones o en las acetilaciones de histonas. Y todo esto provoca variaciones en los patrones de expresión. Y si estas variaciones en los patrones de expresión llegaran a involucrar algún gen, por ejemplo, vinculado al metabolismo celular, y estos genes detoxifican herbicidas, podríamos estar en un problema. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser causas de subdosificación? Porque no necesariamente la subdosificación implica un problema económico o de ahorro, generalmente no es el caso. Un caso concreto de subdosificación es la aplicación de herbicidas en un tamaño incorrecto, es decir, aplicar herbicidas fuera del tamaño correcto de una maleza. No es lo mismo aplicar un graminicida, por ejemplo, en una situación así, con 4 hojas, que aplicarlo en una gramínea macollada, por ejemplo, en donde tenemos, por ejemplo, mayor cantidad de puntos de crecimiento a controlar, mayor biomasa de la maleza, es decir, mayor masa vegetal en el cual el herbicida debe traslocarse y moverse, mayor nidificación en el tejido, menor cobertura de malezas pequeñas. Eso quiere decir que existen malezas debajo del canopeo que están recibiendo una subdosis, producto de que queda retenido en el canopeo, ¿sí? Y eso genera a su vez también mayor grosor en la cutícula que impide el ingreso al interior de la planta. Todo eso genera una situación de subdosificación que estaría generando mayor riesgo de resistencia, como estamos analizando. Otras causas de subdosificación, estamos hablando algunos ejemplos, podrían ocurrírsenos algunos más. Pérdida de activo por inactivación o secuestro cuando tenemos mala calidad del agua de aplicación, por ejemplo. Puede haber problemas de que el herbicida deje de estar biodisponible o baja su biodisponibilidad, aunque esté en el caldo, pero esté precipitado, ¿sí? O esté secuestrado por elementos que están en el agua, por ejemplo, materia orgánica. Pérdida de activo por incompatibilidad de mezcla, precipitado, por ejemplo, en la mezcla de glifo con 2,4-D, que genera, algunos ejemplos que ustedes pueden recordar, que genera precipitación de los productos y una menor biodisponibilidad para la maleza. Pérdida por antagonismo, como el 2,4-D con graminicidas, en el cual el 2,4-D estimula la síntesis de enzimas citocromo P450 que son capaces de degradar algunos graminicidas. Entonces, esta mezcla es antagónica porque, por un lado, el 2,4-D estimula la degradación del herbicida, que en este caso es un graminicida,
Y el graminicida que nosotros colocamos para intentar matar la maleza está siendo degradado, podría estar siendo degradado por la citocroma P450. Es como un doble sentido. Por un lado, la queremos matar a la maleza y agregamos un graminicida, y por otro lado, los 4D en cierta manera la protege, de alguna manera, parcialmente, por supuesto, pero baja la biodisponibilidad del graminicida en el sitio de acción. Malas condiciones hídricas que generen menor absorción, menor biodisponibilidad, como vimos hace un momento, por ejemplo, variaciones en el nivel de hidratación de la cutícula, lo cual puede dificultar el ingreso de algunos productos. También vimos algo del efecto paraguas sobre malezas semicubiertas. El tema de derivas sobre malezas que se encuentran en los bordes también es un caso de subdosificación en esos lugares. Además de esto, también en cuanto a la residualidad, veamos qué pasa si se aplica un herbicida al suelo y por qué eso tiene relación con la subdosis. Nosotros aplicamos un herbicida aquí en el momento T1, por ejemplo. El herbicida empieza a degradarse en el suelo de acuerdo a sus propias propiedades, degradación por hidrólisis o degradación microbiana, de acuerdo a las condiciones de humedad y temperatura y demás, y de acuerdo a las propiedades de cada herbicida, pero comienza un proceso a modo general de degradación, y a partir de esta dosis incorporada, hay un momento a partir del cual, el momento TX que mencionamos aquí, en el cual ese herbicida se encuentra por debajo de su concentración eficaz. O podemos decir lo mismo, se encuentra en subdosis. En la cola de residualidad de un producto, esos herbicidas trabajan en una situación de subdosis, como vimos hace un momento. Por consiguiente, a partir de aquí podrían existir malezas que germinan en esa situación y que estén sometidas a una situación de subdosis y que por las razones que vimos antes sean capaces de tolerar parcialmente al herbicida, es decir, tengan pequeñas capacidades metabólicas, pequeñas capacidades de translocación, pequeñas capacidades que le den a esas plantas la posibilidad de sobrevivir y que se puedan recombinar y generar disminuciones en la sensibilidad media de esa población en generaciones siguientes. Bueno, veamos rápidamente algunos elementos que tenemos en cuenta a la hora de evaluar la resistencia y poder de alguna manera diagnosticarla correctamente. Suponiendo que ya tengamos descartadas posibles fallas de control, como vimos al inicio, por errores en la preparación del caldo, dosis, situaciones ambientales, etcétera, etcétera, bueno, distintos elementos que fuimos viendo que podían confundirlo en este sentido. Algo que se puede hacer o que solemos hacer en primera instancia es evaluar en forma preliminar con las dosis de uso convencional, o sea, se puede hacer en el campo, ir a la situación planteada como problemática y se realiza un pequeño ensayo donde se evalúan algunas dosis del producto, en donde uno garantiza, digamos, la aplicación en la situación correcta en cuanto a estado de la maleza y forma de aplicación, preparación de caldo, coadyuvantes y demás, y hacer una evaluación de control en esa situación nos da un indicativo. Una ampliación de esto, que sería la realización de experimentos dosis-respuesta a campo, en donde se utilizan varias dosis, además de la dosis de uso, se utilizan dosis por encima y dosis por debajo de la dosis de uso, en parcelas, en un ensayo, de forma tal de poder tener una idea en el mismo momento de, además, si la población se comporta como resistente a la dosis de uso, qué comportamiento tentativo podría tener con, por ejemplo, dosis al doble o al 4 veces, lo que sería 2X, 4X, 8X, o bien qué sensibilidad tiene cuando uno trabaja por debajo de la dosis de uso, utilizando media dosis o cuarta dosis. De esa forma se puede construir una pequeña curva de dosis y respuesta como para ver un comportamiento tentativo. Ahora, de alguna manera, la forma definitiva de comprobar resistencia es evaluar, es poner en prueba lo que es la definición de resistencia, en donde tenemos que ver que la planta sea capaz de dejar descendencia a la dosis de uso del producto, o sea, necesitamos tener ese dato para ver si la maleza es capaz de soportar las dosis de uso del producto y dejar descendencia, ¿no? Para eso necesitamos recolectar a campo semillas de las poblaciones sospechosas de resistencia y realizar un ensayo de dosis y respuesta en macetas. Los ensayos de dosis y respuesta en macetas son algo parecido a lo que está en esta imagen de aquí, en donde se utilizan distintas macetas que se utilizan se hacen varias repeticiones para cada dosis. Lo que les estoy mostrando aquí, por ejemplo, es un ensayo en Rairaz, que era sospechoso de resistente al Oxifop, donde tenemos 6 repeticiones y se probaron al mismo tiempo 7 dosis, un testigo y 6 dosis. Fíjense que en todos los casos está la dosis de uso, que sería la dosis X, y además se utilizan algunas dosis por debajo para medir de alguna manera la sensibilidad y dosis por encima, en este caso hasta 8X, o sea, 8 veces la dosis de uso. Y por otro lado, tenemos, fíjense que hay 2 biotipos. Este sería el biotipo que se trajo del campo, que era sospechoso de resistencia, pero al mismo tiempo necesitamos, para hacer la comprobación de resistencia, y que no sea una tolerancia, ¿se entiende? O sea, necesitamos saber que las plantas silvestres sean controladas por el producto. Por eso necesitamos la presencia de un biotipo sensible en los ensayos de dosis y respuesta.
siempre la comparación se va a hacer entre una población que es sospechosa de resistencia y una población que se conoce que es sensible al herbicida. En este caso, en Reigras, una población de Paraná que es sensible al Oxifop, y una población que era de la zona de Roldán, provincia de Santa Fe, que chequeamos con, en su momento, sospecha de resistencia al Oxifop. Bueno, aquí el estudio nos está marcando que las plantas son resistentes incluso hasta 8 veces la dosis de Aloxifop. Así que, bueno, esa es un poco una forma de verlo en forma gráfica, lo que es un ensayo de dosis y respuesta. Volviendo un poco a la transparencia anterior, con ese ensayo de dosis y respuesta se generan curvas a través de la medición en ese ensayo de alguna variable de respuesta, como puede ser la producción de semilla, la sobrevivencia, la producción de biomasa, dependiendo del estudio que uno esté realizando. Siempre se hace en todos los tratamientos, con eso se construyen estas curvas de dosis y respuesta que vamos a ver en un momento, y con esta curva de dosis y respuesta se estiman los valores de resistencia. Estas son las curvas de dosis y respuesta de ese ensayo que acabamos de ver, y aquí están graficadas las curvas de dosis y respuesta para el biotipo sensible, que está en verde, y el biotipo resistente, que está en rojo, aquí arriba. Fíjense ustedes que no hubo prácticamente disminución del crecimiento de la biomasa de este biotipo resistente, en tanto que el biotipo sensible, con la dosis de uso, ya prácticamente no tiene sobrevivencia. Fíjense que estamos en 0 a partir de este valor de aquí. Entonces, esta es una de las formas, la forma más concreta de evaluar resistencia, y nos permite siempre, en forma directa, comparar una población sospechosa con una población sensible. Esta población sensible no siempre es fácil de conseguir. Tengan ustedes en cuenta que hay algunas malezas con la resistencia muy evolucionada ya en los distintos campos, y es difícil a veces conseguir biotipos sensibles. Hoy, por ejemplo, conseguir un biotipo sensible de Amaranthus es muy complicado, un biotipo sensible de Reigras también es muy complicado, dado que en la mayoría de las situaciones naturales de los campos ya estas malezas tienen la resistencia muy instalada. Entonces, estos biotipos sensibles por ahí hay que conservarlos bastante como para tener siempre esa posibilidad de comparación. A partir de estas curvas se estiman estos índices que se llaman GR50 en el caso de que estemos hablando de reducción de biomasa, o LD50 en el caso de que estemos hablando de sobrevivencia, que es la dosis en la cual la población reduce esa variable de respuesta, sobrevivencia o biomasa, en un 50%. Dosis que reduce la variable de respuesta en un 50%. Y los índices de resistencia, o factores de resistencia, como está en esta transparencia, son el cociente entre el valor del GR50, por ejemplo, o del LD50 de la población resistente sobre el de la población susceptible. Y esto nos va a dar un valor que implica cuántas veces más cuántas veces más necesitamos de dosis en el biotipo resistente para provocar la disminución de la variable de respuesta comparado con el biotipo susceptible. ¿Sí? Es decir, si ese índice de resistencia nos da un valor, por ejemplo, de 5, quiere decir que el biotipo resistente necesita 5 veces la dosis del biotipo sensible para provocar esa reducción del 50% de la variable respuesta. En el caso de este ensayo, fíjense que el factor de resistencia fue superior a 75,6, es decir, más de 75, dado que nunca pudimos bajar el 50% de la variable de respuesta en el biotipo resistente. Pero bueno, esa es la idea de cómo se estiman los factores de resistencia, y a partir de cuando tenemos un factor de resistencia de 3, 4 más o menos, uno puede considerar que la resistencia es una resistencia de campo. Ahora bien, ¿cómo podemos manejar esta resistencia? Y bueno, aquí tenemos los dos factores que vimos en el inicio de la presentación que afectan a la evolución de la resistencia. Por un lado, la variabilidad genética. Por otro lado, la presión de selección. ¿Qué podemos hacer sobre la variabilidad genética? Bueno, hemos visto que las tasas de mutación son independientes de lo que nosotros hagamos, son aleatorias y ocurren en las poblaciones, y no podemos hacer mucho para modificarlas o evitarlas. Ahora sí podemos hacer algo respecto a cuando tenemos lotes que tienen pocos problemas, tratar de impedir el ingreso de semillas de malezas de otros campos que pueden tener frecuencias de resistencia diferentes. Por eso es importante limpiar las maquinarias que vienen de otros campos, porque podemos ingresar semillas resistentes de otros lados, sobre todo las cosechadoras, las tolvas, todo ese tipo de maquinaria que esté en contacto con el rastrojo, que esté en contacto con el manejo de los granos y el manejo de las semillas, son muy complicadas desde el punto de vista del transporte de semillas de malezas, dado que en general además son difíciles de limpiar. Pero bueno, tengan ustedes en cuenta que las cosechadoras son la principal fuente de distribución de semillas resistentes entre los diferentes lotes. Algo que podemos hacer también es manejar, se está empezando a trabajar sobre los destructores de semillas, que son elementos que se colocan en la parte posterior de las cosechadoras y que trabajan sobre el rastrojo que va saliendo y van moliendo las semillas de malezas de forma tal de disminuir la viabilidad de esas semillas en los años siguientes. Esto se ha visto que es muy importante o muy útil, digamos, en la disminución de la frecuencia de malezas resistentes.
La limpieza del equipo de transporte, por las mismas razones que vimos recién, que también son elementos de movimiento de estas semillas resistentes entre lotes. Y si fuera posible también realizar un control localizado en las primeras etapas, es decir, cómo eliminar esos primeros focos de resistencia de forma localizada, hasta incluso con control mecánico puntual. En cuanto a la presión de selección, es lo que básicamente nosotros como técnicos manejamos en los campos, dado que nosotros operamos sobre los agroecosistemas y todas nuestras decisiones de manejo, que tomamos sobre todo sobre los diferentes lotes, son las que modifican esta presión de selección que realizamos sobre las poblaciones de malezas. Así que es importante que tengamos en cuenta aquí las rotaciones que hagamos de los diferentes herbicidas, teniendo en cuenta los mecanismos de acción, como hemos estado viendo, la utilización de mezclas de productos, ya vamos a ver qué utilidad tiene esto, rotación de cultivos, dado que los cultivos se exponen a las malezas a situaciones diferentes, prácticas culturales, etc. El rotar las diferentes prácticas es muy importante, como hemos estado hablando, porque las rotaciones se exponen a las diferentes poblaciones a escenarios variables y, como dice ahí, este cambio en los escenarios disminuye la presión de selección sobre especies, biotipos y genes particulares, ¿sí? Hablamos de especies porque si tuviéramos en cuenta el concepto original de tolerancia, también si nosotros utilizamos siempre herbicidas que son capaces de alguna manera seleccionar algunas especies de malezas que no son controladas por ese herbicida, es probable que esta población de malezas tolerantes se vuelva más frecuente en nuestros lotes. Por ejemplo, la comelina, cuando se utiliza mucho glifosato y tenemos presencia de comelina, vamos a ver que empieza a preponderar, dado que ella no es controlada por ese herbicida. Y entonces eso ocurre también para las malezas tolerantes, pero también para las resistentes, como hemos visto, en donde vamos seleccionando biotipos producto del proceso de selección. Entonces, la rotación es la base fundamental del manejo de la resistencia, la rotación en forma general, dado que nos permite, como decíamos recién, cambiarle el juego, cambiarle continuamente lo que nosotros estamos haciendo a las poblaciones de malezas de forma tal que se vaya cambiando el sentido en que se da esa selección, ¿sí? Rotando fechas de labores, porque le cambiamos los momentos de nacimiento, los momentos en los cuales ellas pueden crecer, los herbicidas que vamos utilizando, debido a que existen herbicidas que controlan algunos biotipos resistentes y otros que tal vez no los controlan, pero entonces la rotación permite esa disminución, si se quiere, en el problema de resistencia. También los diferentes cultivos permiten cambiarle la competencia, la luz por el agua, por espacio, si se quiere, espacio vital, a las malezas, con los diferentes tipos de cultivo y estructura de cultivo que tiene cada uno. También las diferentes prácticas culturales, ¿sí? Trabajar, si se quiere, con materiales que tengan buena capacidad de competitividad, en híbridos, por ejemplo. Eso se está trabajando en el mejoramiento genético, en materiales que tengan buena capacidad o mejorada capacidad de competencia con las malezas, para que sea un factor adicional de control de malezas, dado que el herbicida ayuda en una parte, pero esto podría completar ese manejo de malezas con híbridos o materiales que tengan buena capacidad de competencia, buena capacidad de sombreo sobre las diferentes poblaciones de malezas. Lo mismo está vinculado a lo que es el arreglo espacial, el acercamiento entre hileras, las fechas de siembra también cambian, el escenario en los cuales diferentes malezas se encuentran. Bueno, diferentes técnicas que vamos a tener que ir manejando para las diferentes poblaciones resistentes en particular, que nos dan la posibilidad de cambiarle el escenario de crecimiento a las malezas de forma tal de que la presión de selección no evolucione siempre en el mismo sentido. Además de esto, hemos estado hablando todo el tiempo de los mecanismos de acción. Existe una clasificación, que es la que estamos observando aquí, de HRAC, que es la Comité de Acción de Resistencia a Herbicidas, que es la que clasifica los herbicidas en los diferentes mecanismos de acción. En este gráfico se observa la última clasificación del 2024. Esta clasificación se actualiza periódicamente en función de los nuevos descubrimientos que se dan sobre principios activos nuevos, que son colocados en las diferentes categorías, o bien modificaciones en los mecanismos de acción cuando hay descubrimientos que los pueden reclasificar algún producto en otra categoría, o bien, por supuesto, si aparecen nuevos mecanismos de acción, también son colocados en función de las diferentes categorías. Las categorías están organizadas en 3 grandes grupos. En la izquierda están aquellos herbicidas que están activados por luz y que producen especies reactivas de oxígeno. En el centro, aquellos herbicidas que están vinculados al metabolismo celular, como el metabolismo de la síntesis de aminoácidos y demás. Y en la derecha de la gráfica aparecen aquellos herbicidas que están vinculados a la división celular y al crecimiento. Algunos ejemplos del grupo que acabamos de mencionar de división celular y crecimiento son, por ejemplo, las hormonas sintéticas, que son el grupo 4. Algunos ejemplos de grupos que estén vinculados al metabolismo celular, por ejemplo, los inhibidores de ALS, inhibidores de ACCasa. Y algunos ejemplos de herbicidas que tengan que ver con la luz y activación de especies reactivas de oxígeno. Tenemos, por ejemplo, los inhibidores del fotosistema 2, los inhibidores del fotosistema 1 como el paraquat, los inhibidores de la síntesis de carotenoides y demás. Estarían en este grupo de aquí.
Además de estos tres grandes grupos, ustedes verán que están clasificados de acuerdo a su mecanismo específico de acción. Estos están numerados, ¿sí? Por ejemplo, el grupo 5, inhibidor del fotosistema 2 por unión a la proteína D1 en una posición en particular. Los inhibidores, el grupo 27, que son los inhibidores de los HPPD, por ejemplo, el mesotrione como un ejemplo. Dentro del grupo intermedio de metabolismo celular tenemos, por ejemplo, el grupo 1, que son los inhibidores de la CCasa, FOB, DIM, DEN. Inhibidores de la ALS sería el grupo 2, y así cada uno de los grupos que están ahí. Esta clasificación está organizada de forma tal de que del manejo de resistencia cruzada por sitio de acción, es decir, está demostrado que aquellos herbicidas que pertenecen a un mismo grupo generalmente puede existir algún riesgo de resistencia cruzada entre ellos, por eso están dentro del mismo grupo. Y no se recomienda la rotación de herbicidas que estén dentro del mismo grupo porque existe el riesgo de resistencia cruzada por sitio de acción, ¿sí? Es decir, no deberíamos rotar herbicidas dentro del mismo grupo. Por ejemplo, si estamos aquí en las inhibidores de la CCasa, no deberíamos rotar DIM, o sea, un cletodin, por ejemplo, con un herbicida del grupo de los FOPs, que están aquí, porque podría existir riesgo de resistencia cruzada. Ese es un poco el espíritu que tiene esta clasificación. Evitar, entonces, la resistencia cruzada por sitio de acción. Ahora bien, ese es un poco lo que venimos hablando, evitar la resistencia cruzada por sitio de acción. Ahora, esta clasificación de alguna manera resulta limitada para, como vimos hoy, lo que es la resistencia cruzada de tipo metabólico. Fíjense, estos son los herbicidas que estuvimos viendo hoy en el trabajo de Han, en donde les mencionaba que había resistencia a atracina y clorotolurón, había resistencia a mesotrione, había resistencia a tralcoxidin, si no me equivoco, y a diclofop. También a un inhibidor de la ALS, que no recuerdo exactamente cuál era, y también a trifluralina. Fíjense cómo la resistencia cruzada metabólica cruza de forma importante este cuadro y de alguna manera le limita la utilidad. O sea, nos complica el manejo de los herbicidas de la resistencia cruzada metabólica porque ella es capaz de metabolizar y degradar y volver resistente a malezas a diferentes grupos químicos que están en diferentes categorías o diferentes sitios de acción. Esa es la complicación fundamental que tiene la resistencia metabólica. Ahora bien, por supuesto, es muy importante que esto se respete y se maneje porque el manejo de resistencia incluye tanto la resistencia de tipo de sitio de acción como la resistencia metabólica. Ahora, para el primer caso, resistencia de sitio de acción, tenemos una herramienta que es esta clasificación que nos permite utilizar los herbicidas de un modo sustentable en este sentido. En cuanto a la resistencia metabólica, como les mencionaba, se está trabajando arduamente en tratar de encontrar patrones de resistencia cruzada o si estos existen para poder realizar un manejo sustentable de los herbicidas en este sentido. Bueno, yendo a algunos elementos de manejo de la resistencia, algo que suele ser una pregunta en este tipo de reuniones es la efectividad de las mezclas y de las rotaciones de productos. Hemos estado hablando de la importancia que tiene la rotación de activos, la rotación de mecanismos de acción. Y bueno, esto es un trabajo en el cual se ha modelizado el comportamiento de diferentes mezclas de herbicidas y diferentes rotaciones de herbicidas y la utilización también de estos mismos herbicidas en forma continuada y de esta manera modelizar la evolución de resistencia en el tiempo. Son modelos matemáticos complejos que tienen en cuenta diferentes elementos que tienen que ver con la maleza, diferentes elementos que tienen que ver con los genes de resistencia en cuanto a la frecuencia, en cuanto a la dominancia, por ejemplo, en cuanto al costo en el fitness que estos alelos presentan, y también diferentes elementos que tienen que ver con respecto al herbicida en cuanto a su efectividad y demás. Y se modelizaron diferentes situaciones en donde se evaluó la utilización de un herbicida en forma continua, como son estas gráficas que están aquí. También se evaluaron diferentes esquemas de rotación, como estos que están aquí, y también se evaluaron diferentes mezclas. Lo que en general se ha demostrado en este trabajo y otros tantos que se han realizado es que en general las mezclas de herbicidas son más efectivas en el retardo, en la mitigación del problema de resistencia que las rotaciones. Las rotaciones son efectivas y por supuesto es mucho mejor que la utilización de herbicidas en forma continuada. El mismo tipo de herbicida o el mismo sitio, o la repetición de sitios de acción es la peor de los escenarios. Las rotaciones son útiles en el retardo del problema de resistencia, como está visto en este modelo en particular, pero como les decía, en otros trabajos se han llegado a conclusiones similares, pero siempre se ha demostrado que las mezclas de herbicidas son mejores desde el punto de vista del retardo de la resistencia a herbicidas, pensando en resistencia por sitio de acción, ¿sí? Pensando en resistencia por sitio de acción estamos trabajando en esa idea. Ya vamos a ver algunas limitantes que tiene también
este contexto del cual estamos hablando. Pero bueno, en principio, las mezclas de herbicidas serían más efectivas que las rotaciones y, por supuesto, mucho más efectivas que la utilización de un producto en forma continua. ¿Por qué las mezclas de herbicidas serían más efectivas? Y bueno, en principio, porque si uno tiene una probabilidad de resistencia para un herbicida A, por ejemplo, de 10 a la menos 6, y una probabilidad de resistencia para un herbicida B de 10 a la menos 5, la probabilidad de que tener individuos resistentes en la población que sean resistentes tanto al herbicida A y al herbicida B al mismo tiempo es el producto de estas dos probabilidades. Es decir, si estas son las probabilidades para cada herbicida en particular, la probabilidad de tener un individuo en la población resistente a ambos herbicidas es 10 a la menos 11. O sea, es mucho menos frecuente la probabilidad de tener resistencia a ambos herbicidas. Esa es la razón, si se quiere, matemática de por qué las mezclas son más efectivas que las rotaciones. Ahora bien, estas mezclas no es cualquier mezcla, sino mezclas que deben tener ciertas características. En principio, para que una mezcla sea considerada útil o ideal, si se quiere, para el manejo de resistencia cruzada por sitio de acción, los herbicidas deben tener diferentes sitios de acción. Esto es básico y representa el cuadro de la HRAC que vimos hace unos momentos. ¿Sí? Los herbicidas deben tener diferentes sitios de acción. O sea, mezclas de herbicidas con igual sitio de acción no son útiles desde el punto de vista de una mezcla destinada al manejo de la resistencia. Porque el concepto de mezcla también puede estar vinculado a otras cosas. Ustedes lo sabrán bien, uno puede realizar mezclas de herbicidas que están vinculadas a ampliar el efecto de control de malezas, complementar un herbicida con otro. ¿Sí? Acá, y a veces en ese sentido puede haber otro tipo de mezclas con otra idea, pensada más en el manejo agronómico del lote, pero en tanto aquí estamos hablando de mezclas vinculadas al manejo de la resistencia. En este caso, los herbicidas sí o sí deben tener diferentes sitios de acción. Y en principio deberían ser metabolizadas por enzimas diferentes, o sea, de tener mecanismos no target diferentes de metabolismo. Ahora bien, hemos visto que esto es complicado y que todavía no existe un patrón para poder tomar decisiones en este sentido. Para el primer punto que acabamos de ver, sí existe, si se quiere, el cuadro HRAC, como vimos, que nos permite tomar decisiones en el sentido de diferentes sitios de acción. Ahora, para la parte metabólica, hemos visto que eso está en trabajo, estudio e investigación. Por el momento no existen pautas como para tener en cuenta. Además, los herbicidas de la mezcla deben ser todos efectivos sobre la maleza en cuestión y actuar sobre los mismos individuos. ¿Qué queremos decir con esto? Al igual que dijimos hace un momento, existen mezclas que se pueden realizar con una idea de manejo de malezas del lote, más agronómico si se quiere, en cuanto a ampliar el espectro de control y para eso utilizar una mezcla de herbicidas. Ahora bien, para que una mezcla sea considerada útil desde el punto de vista de manejo de la resistencia, los componentes de la mezcla deben ser todos útiles para controlar la maleza en cuestión. O sea, ambos componentes, o en el caso de ser más de dos, los diferentes componentes de la mezcla deben actuar sobre la misma maleza. Y además sobre los mismos individuos, ¿sí? Es decir, deben actuar sobre la misma cohorte. Estamos hablando de herbicidas de suelo, estamos hablando de herbicidas de uso foliar. La mezcla debe actuar tanto, los dos herbicidas, por ejemplo, deben actuar a nivel de suelo o a nivel de control postemergente. Es decir, mezclas de herbicidas postemergentes y preemergentes, por ejemplo, no son útiles desde el punto de vista del manejo de la resistencia. Otro elemento a tener en cuenta es que no se deberían utilizar subdosis de los diferentes productos para lograr un control útil de la maleza. Es decir, cada producto debe ser utilizado a la dosis de uso individual, de forma tal de no trabajar en la zona de subdosis, en esa zona de tolerancia natural, o de disminuir el riesgo de entrar en esa zona de tolerancia natural de la especie y evitar el riesgo de subdosis, como hemos visto en transparencias anteriores. Entonces, a modo general, cada producto debe estar utilizado a la dosis de uso y no buscar que la complementación de ambos productos genere el control. Otro elemento que es bastante obvio tener en cuenta es que los herbicidas que participan en la mezcla no deben tener resistencia en la población, dado que si esto ocurriera, solamente estaría trabajando uno de los compañeros de la mezcla y el otro ya habría sido superado. En todo caso, no sería una mezcla útil. Y finalmente, algo vinculado a la residualidad de los productos, que lo podemos ver en este gráfico. Si tenemos nosotros, al igual que vimos hoy, la aplicación de un producto en el suelo, en el momento T1 aquí, ese producto va a ir siendo degradado de acuerdo a sus propias condiciones químicas, o sea, cada herbicida con sus propias particularidades, y por supuesto con las condiciones de humedad del suelo y de pH y demás, pero esto es una situación general en donde el herbicida 1, por ejemplo, aplicado en este momento, tiene este comportamiento. Ahora, si nosotros hemos aplicado una mezcla y el herbicida 2 tiene un comportamiento diferente, vamos a tener diferentes situaciones en este gráfico. Desde el tiempo T1 hasta el tiempo Tx, ambos productos están en una concentración eficaz para el control de la maleza, es decir, ambos están por encima de su dosis de uso o llegar hasta aquí, hasta la dosis de uso eficaz, de forma tal de que hasta este punto estamos en un rango de uso normal. Ahora, a partir del tiempo Tx hasta el tiempo Tz, ¿sí? en este periodo que está ubicado aquí, en esta zona, el herbicida 1 ha caído en un rango de subdosis, ¿sí? Y solamente el herbicida 2 está todavía funcionando como elemento efectivo del control de malezas a una dosis o concentración eficaz. Entonces, y a partir del tiempo Tz tenemos una cola aún de residualidad en donde ambos herbicidas están en una zona de subdosis.
Por consiguiente, en las mezclas también sería, desde el punto de vista ideal, que ambas curvas fueran iguales, lo cual sabemos que eso es una situación ideal. O sea, si ambas curvas fueran iguales, nosotros tendríamos una situación ideal, al menos hasta el punto Tx. Aquí tenemos un solo herbicida trabajando y aquí tenemos ambos herbicidas en subdosis. Por eso es importante que de la misma forma que dijimos al inicio, en la otra gráfica de residualidad, es importante tener en cuenta lo que ocurre hacia el final hacia el final del periodo de control de los herbicidas residuales, dado que existe una zona de subdosis, que es importante tener en cuenta porque puede estar seleccionando biotipos con algún grado de resistencia, y eso ir aumentando o acumulándose en la población en el tiempo. Entonces, estas curvas finales de residualidad son importantes tener en cuenta, y esos cohortes que nacen en esta parte son las que hay que tener particular importancia en observarlas para ver el comportamiento que tienen y eventualmente poder decidir si fuera necesario algún control tardío para evitar que dejen descendencia estos individuos. Esto a modo general, y bueno, como para ir cerrando la presentación y dejar un caso que se está viviendo, que todos lo estamos viviendo en este momento, es tener en cuenta qué es lo que está sucediendo con el cletodin, porque el cletodin está siendo utilizado de una forma diferente a lo que normalmente este producto se utilizaba. Hoy en día el cletodin ha pasado a ser casi un producto utilizado en barbecho, como otrora lo fue el glifosato. Hoy en día, dado la proliferación en todas las situaciones, o en la mayoría de las situaciones, de gramíneas resistentes a glifosato, el cletodin se usa muchas veces en mezcla con glifosato, pero se usa en barbechos y después a su vez se utiliza en los cultivos. ¿Sí? Si lo utilizamos en los barbechos, también se utiliza en la soja. A lo mejor en el barbecho tenemos una o dos aplicaciones y a lo mejor en la soja tenemos otras una o dos aplicaciones más. Entonces, fíjense cómo ha cambiado el uso original de cletodin, que a lo mejor era una aplicación por cultivo para matar alguna gramínea en particular, y hoy en día estamos en 2, 3 aplicaciones por lote, y esto se piensa que en el futuro puede incrementarse en la medida que el problema de malezas resistentes de glifosato sigue incrementándose. Además, hay incremento en la dosis de cletodin. Si uno se fija en las viejas guías fitosanitarias, verá que el cletodin hablaba de dosis de 700 a 800 o de 400 a 800, disculpen, para malezas de pequeño tamaño. Y hoy en día las dosis no bajan de 800 a un litro, litro y medio, litro 800. Si ustedes eso lo saben bien, ha bajado el precio también con respecto al cletodin original, y eso también aumenta la posibilidad de aumentar la dosis. Y eso es un problema, dado que estamos haciendo lo mismo que hicimos con el glifosato, como vimos en esa primera gráfica, cuando el glifosato era un producto que no tenía problemas. Sin embargo, el uso incrementado de glifosato por los cultivos resistentes, como la soja resistente a glifosato y el maíz resistente a glifosato, provocó un incremento gigantesco en la presión de selección que terminó desencadenando la resistencia a glifosato. Bueno, fíjense cómo ha aumentado el uso de cletodin desde el 7,8 millones de litros a 24,3 millones de litros en apenas 4 años, y eso es un montón, y eso es el uso que está dando el cletodin. La resistencia a cletodin ya está declarada en varias malezas a nivel mundial, en lo que es resistencia tipo target, con mutaciones como hemos visto, y el problema se está generando en Argentina también. Ya hay algunos biotipos resistentes a cletodin en sorgo de Alepo, también los hay en ryegrass, y en algunas otras malezas hay sospechas de resistencia a cletodin. En cuanto a resistencia metabólica a cletodin, por ahí venimos zafando todavía, dado que no hay a nivel mundial citas de resistencia metabólica a cletodin. No es un producto fácilmente metabolizable, aparentemente por los elementos enzimáticos vegetales, pero en la naturaleza no se puede decir nunca que es imposible. Por ahora no se ha encontrado, no quiere decir que no aparezca en el futuro. Entonces, esto es algo para tener en cuenta porque estamos realizando el mismo efecto con el glifosato y eventualmente vamos a tener los mismos problemas. ¿Sí? Si hacemos siempre lo mismo, vamos a tener siempre los mismos resultados. Ahora bien, entonces esto representa el problema fundamental. Me parece que a futuro es un problema fundamental el tema del manejo de gramíneas resistentes, porque está todo básicamente, el control post-emergente fundamentalmente está sustentado en un grupo químico como los inhibidores de ACCasa, particularmente los DIMS, que son los que más utilización están teniendo y que tienen, si se quiere, riesgos concretos de resistencia. Bueno, un poco para finalizar, les quería dejar esta aplicación, que es una aplicación que nos permite chequear, digamos, la clasificación de HRAC de herbicidas, también la de fungicidas y también la de insecticidas, pero particularmente en lo que hemos estado viendo, la clasificación de HRAC. Es una aplicación de celular, ustedes la pueden tener disponible en el Google Play, está disponible, la buscan de esta forma, como Global Resistance Management. Tiene, recuerden, este simbolito, y es útil tener en el celular para hacer consultas rápidas de ese cuadro que vimos unos momentos atrás. Aquí les dejo el código QR con el cual pueden directamente descargar la aplicación con el teléfono celular. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles y bueno, queda a disposición para consultas.